son? ¿Quiénes son? Los candidatos de las PASO. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Los candidatos de las PASO. Y vamos a recibir ahora, porque lo habíamos mencionado también al comienzo del programa de hoy. Hoy estamos a full con este segmento que inauguramos la semana pasada, previa a las elecciones que tenemos, a las PASO que tenemos la semana próxima. Y bueno, en este caso vamos a estar charlando un ratito y haciéndole algunas preguntas también a Fabio Rovere y Leandro Aguiar. Decíamos, ambos, bueno, candidato a intendente y primer concejal respectivamente de nuestra localidad por el espacio Unidos para Cambiar Santa Fe. Les damos la bienvenida en esta tarde-noche, ya diría más noche que tarde. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar acá con ustedes, ¿eh? Gracias por venir. No, al contrario, gracias por invitarme. Me siento raro, Pablo, antes era yo el que te hacía las notas, ¿te acordás? En otro medio. En otro medio, bueno, así. Esa es la vida. Se dan las cosas, ¿no? Se invierten los roles. Se invierten los roles, a veces es parte de la vida misma, vos lo decías. Ahora podés aprovechar de desquitarte un poco. Tal cual, sí. No hay desquite, no hay desquite. ¿Cómo no? Siempre te traté muy bien, Pablo. Siempre me ha tratado muy bien, eso es cierto, hay que decirlo y lo vamos a mencionar. Bueno, aquí están, y como ya han pasado varios candidatos, candidatas, no solo de aquí de nuestra localidad de Capitán Bermúdez, sino también de otras localidades del cordón industrial, y justamente lo mencionamos cada vez que hacemos una entrevista. La idea es charlar un poquito, hacerle algunas preguntas para que puedan dar a conocer su propuesta a toda la audiencia de FM por Yahoo, en particular también del Hormiguero, que conozcan un poquito más sobre lo que proponen para estas próximas elecciones. En primer lugar, entonces, vamos a arrancar preguntándoles acerca de su origen y su formación, si nos quieren contar un poquito. Arranque, Fabio, nomás. Bueno, la verdad que lo que me llevó a militar políticamente, involucrarme en la política, fue cuando tuve la posibilidad de conocerlo personalmente a Hermes Wiener, ¿no? Yo siempre lo cuento, trabajaba en una empresa privada que justo estaba prestando un servicio a la Municipalidad de Rosario y había que terminar con una obra para inaugurarla, y trabajábamos sin destajo de lunes a lunes, y un domingo a la mañana, en plena obra, aparece Hermes Wiener en bicicleta, el intendente de la ciudad de Rosario, sin secretario, sin colaboradores, sin prensa, sin custodia. Sin respaldo. Y la verdad que eso me demostró realmente que había una forma distinta de hacer política y que había un político distinto, que uno lo podía palpar y que podía hablar con él, y a partir de ahí me empecé a involucrar. Y bueno, obviamente después vi la gran transformación que hizo Hermes Wiener en la cuestión de salud en la ciudad de Rosario primero, y otro eje importante de Hermes fue la descentralización del Estado, ¿no? Y mostrar cómo se trabaja con un Estado transparente. Así que bueno, ahí es donde empecé a incursionar, y por supuesto que después con el tiempo tuve la posibilidad de acompañar a Miguel Ricci 8 años en la ciudad de Rosario cuando él fue intendente, y 4 años cuando le tocó ser gobernador de esta provincia, ¿no? Ahí va. En mi caso, bueno, muchos me conocen periodista desde hace mucho tiempo, pero también vinculado a las instituciones, ¿no? Que me parece fue un poco el puntapié de mi formación para hoy terminar siendo precandidato en la ciudad de Capitán Bermúdez. Estuve 4 años como dirigente en el Club Santa Catalina, estuve y estoy desde hace 6 años en el Centro de Estudios Regionales acompañándolo a Fabio, lo mismo trabajando en el Centro Económico de Capitán Bermúdez. Bueno, fueron un poco las instituciones las que de alguna manera u otra me fueron formando, y el tema de mi candidatura principalmente no es que ha sido de la noche a la mañana, ni una decisión apresurada ni improvisada. Todo lo contrario, justamente el trabajar con Fabio ya desde hace 6 años, desde el 2017, cuando inclusive el Centro de Estudios Regionales funcionaba en la vecina localidad de Fray Luis Beltrán. Bueno, empezamos a trabajar, empezamos a involucrarnos, y llegó un momento en el cual nos sentamos a charlar y empezamos a preparar también un proyecto que tenía que ver con vinculación política y con esta candidatura, con lo cual, bueno, eso es un poco la génesis de por qué hoy estoy sentado acá. Ahí va, perfecto. Bueno, esta pregunta la hacemos siempre, está bueno para que conozcan, porque a veces terminamos siempre hablando de cuestiones estrictamente de lo que tiene que ver con las propuestas y demás, y se desconoce un poco el origen y la formación de los candidatos. Nos parecía que estaba bueno para que los vecinos y vecinas les puedan conocer un poquito más. Preguntarte ahora en particular, sí, Fabio, porque bueno, sos precandidato a intendente de nuestra localidad de aquí de Capitán Bermúdez. Un poco
quizás más de manera genérica, después preguntaremos un poquito más en detalle, pero ¿cuál es el plan de gobierno que tenés pensado en caso de ser electo intendente de nuestra localidad? Sí, la verdad que, como te decía anteriormente, nosotros tenemos una forma y un estilo, ¿no? Es una cultura que tenemos desde el socialismo, trabajar primero en un plan de gestión, porque así lo hizo Hermes Wiener cuando le tocó ser concejal y quería ser intendente. Formó el Instituto de Estudios Municipales, donde convocó a un montón de gente de la sociedad, sean docentes, catedráticos, vecinalistas, organizaciones sociales, y a partir de allí empezó a trabajar un plan de gestión para la ciudad de Rosario, que después obviamente lo presentó no como una promesa de campaña, porque después la gente pudo ir viendo que con distintas circunstancias del país, si económicamente se podía o no, pero que había cumplido con el 70-80% de lo que planteaba. Y así se manejó siempre. Y por eso se mantuvo las políticas, no solo en los 8 años de Hermes Wiener en Rosario, que tenía que ver con fortalecer la salud pública, sino con la descentralización del Estado, la recuperación de los espacios públicos, y que después vino 8 años de Miguel Lischy y continuó con esa política, y después 8 años de Mónica Fein y también le dio continuidad a las políticas que se habían planteado. Lo mismo ocurrió en la provincia de Santa Fe con la salud y con un montón de cuestiones. Nosotros aquí tratamos de copiar eso, y por eso, como decía Leandro, venimos trabajando desde el Centro de Estudios Regionales, siempre vinculado a las instituciones intermedias. Por eso cuando visitamos los centros de jubilados o la mesa coordinadora, realmente no vamos a escuchar sus problemáticas porque las conocemos, sabemos cuáles son porque siempre estuvimos acompañándolos. Cuando vamos a visitar los clubes también sabemos cuáles son las problemáticas de los clubes. Y así con distintas instituciones, sean merenderos, comedores, con la educación, con la cultura, con el deporte. Pero nosotros nos pusimos a trabajar y el eje y el espíritu del Centro de Estudios Regionales justamente tiene que ver con que estudiemos las problemáticas y trabajemos no en la crítica, sino en un plan de gestión que venga a resolverle los problemas a la gente y le dé mejor calidad de vida a cada uno de los habitantes de Capitán Bermúdez. Porque el trabajar en programas que tengan que ver con un plan de gestión en salud, en deporte, en cultura, para la tercera edad, también te permite formar cuadros, que son los que te van a acompañar ante una gestión. Porque si no ocurre lo que está ocurriendo hoy en Capitán Bermúdez. 8 años de la gestión de Daniel Sinali y no hay rumbo para dónde va la ciudad. Yo en 8 años no pude conocer cuál era su plan de gestión en seguridad, o en salud, o en obras públicas, pero tampoco cuál era su equipo, porque aparentemente en varias áreas muy sensibles, como la salud, por ejemplo, nos tocó atravesar una pandemia, y lo que menos teníamos al frente de esa área era un médico o un profesional que lo dijera para dónde había que ir. Entonces digo, es importantísimo tener un plan de gestión, pero también tener gente idónea que te acompañe en cada una de las áreas, y en eso es lo que nosotros estamos trabajando. Tenemos un plan muy amplio, pero con 3 ejes fundamentales, que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con el medio ambiente y que tiene que ver con la transparencia. Y ojo, cuando hablamos de transparencia no solo estamos hablando de los recursos que aportan cada una de las vecinas y vecinos de Capitán Bermúdez, sino también estamos hablando de la información que el Estado debe brindar a los vecinos, porque eso también es transparencia. Eso en general en la localidad se ha hecho siempre. Por ejemplo, los poderes ejecutivos nunca contestan las minutas de comunicación, por ejemplo. Nunca la contestan. Ahora tampoco, pero de todas maneras eso es una falencia y no puede ser eso, en definitiva. Porque en definitiva la organización más importante de una ciudad es el Consejo Municipal, no el Ejecutivo, porque el Ejecutivo tendría que en todo caso ejecutar. Pero me quiero referir a esto. Yo no he escuchado de los candidatos hasta ahora 2 cosas que a mí me parecen fundamentales. Una es la rendición de cuentas y la revocabilidad de los mandatos. Nadie quiere eso. Y la otra cosa es el presupuesto participativo, que en Bermúdez no existe. En Rosario creo que existe, acá no. De esos temas no se habla. Digamos, ¿hay alguna razón por la cual no se habla? La verdad que a mí lo que me preocupa mucho son algunas cuestiones que tienen que ver, y esto de los mandatos es una de las cosas que proponía Miguel Lischy cuando quería reformar la Constitución, ¿no? Todos se agarran de que
quiere reformar la Constitución porque quiere un mandato mal gobernador. Sí, por supuesto, debe ser la única provincia que el gobernador... No alcanza con 4 años. El gobernador no puede ser reelecto. Pero también después tenemos que distintos cargos como diputados, senadores, intendentes, presidente comunal pueden ser reelectos indefinidamente. Lifchitz, ¿qué proponía? Que reformar eso para que el gobernador pueda ser reelecto una sola vez y que los mandatos de intendentes, diputados, senadores también puedan ser una sola vez. O sea, que no se perpetúen en el poder de por vida. Sí. Y que también los cargos de presidente comunales no tenía sentido de ser que cada 2 años se tengan que someter a una elección. O sea, nivelarlo, que el presidente comunal y el intendente también sean 4 años. O sea que esas son las cosas que a veces se plantean desde una reforma de la Constitución en la cual muchos se atrincheran y por eso después tenemos diputados, senadores que están eternamente en la banca sin poder dejarla. Y el otro tema que vos decías, Enzo, y lo comparto, es que obviamente hubo muchísimos candidatos a intendentes o a concejales que han propuesto el presupuesto participativo, sesionar en los barrios, en las vecinales, en las instituciones, pero que lamentablemente después llegan y no lo cumplen. Después llegan y no lo cumplen. Y a uno le duele que encima tengamos que naturalizar de que esté bien que uno presente un pedido de informe y no se conteste. Y no está bien. ¿Cómo no está bien que no se viva en la ciudad? Porque una cosa, dice, el otro día me decía un colega, pero ¿en qué puede a ver, me parece que un tema menor, si la máxima autoridad de la ciudad vive o no vive en Capitán Bermúdez. Le digo, no corresponde, ni ética ni moralmente. Porque tiene que dar el ejemplo. Porque si él no elige su ciudad, la que gobierna para vivir, muy poco puede conocer cuál es la problemática de todos los vecinos todos los días. Cuándo llueve, cuándo no llueve. Y, a su vez, qué ejemplo le está dando el resto del gabinete, ¿no? Entonces digo, estas cosas no las podemos naturalizar. Creo que la información debe ser pública para todos y que también debe haber una especie de rendición de cuenta. Hoy nos gustaría ver cuáles son las rendición de cuenta de aquellos que quieren continuar. Bueno, por suerte en el Consejo no hay renovación de ningún candidato, pero sí el intendente quiere continuar 4 años más. Me parece que primero debería contarle a las vecinas y vecinos de Capitán Bermúdez qué es lo que hizo en estos 8 años, porque nosotros siempre lo asemejamos que en 4 años de gestión de Miguel Lifchitz como gobernador, signo político distinto de la ciudad de Capitán Bermúdez, recibió obras muy importantes que le cambió la fisonomía de la ciudad de Capitán Bermúdez. En la gestión del socialismo recibió el acceso a la autopista, recibió la avenida interurbana, que fue por una decisión política del gobernador que se hiciera, mandó a hacer el proyecto con el ECON y gestionó los recursos para pagar esa obra. Se asfaltó Avenida Francia, desde la interurbana hasta la Avenida San Lorenzo, todo con recursos de la provincia. Se hizo el desagüe de calle Francia. Y entonces ahí es donde yo me pregunto, en los 4 años de Omar Perotti, que Chinali fue candidato de Omar Perotti y viceversa, ¿qué obra recibió para la ciudad de Capitán Bermúdez? Ninguna. Ahora, Fabio, a mí me parece que hubo un déficit en la gobernación de Lifchitz, porque él se había comprometido a hacer la escuela especial y no se hizo, y todavía no está hecha. Ahora, ¿ustedes qué piensan de eso? Porque a mí me parece que desde el Consejo Municipal o de la propia Intendencia deberían fogonear permanentemente eso, si no la escuela no se va a hacer nunca. Hace 40 años que existe la necesidad de la escuela. Tienen el terreno ahí al lado de Santa Catalina. Sí, ahora. Conozco muy bien el tema, porque me he reunido varias veces con la escuela especial, lo hemos charlado con Miguel en su momento, y la verdad que a veces la escasez de información hace que cada cual tome las campanas distintas como suenan, ¿no? Pero digo, la realidad de la escuela especial es que en el gobierno socialista por lo menos se pudo avanzar en la donación del terreno, que no era donde está ubicado ahora, sino era en la esquina. En la esquina. Luego se avanzó con el cerramiento, que también lo pagó la provincia. Sí. Luego, la construcción de la escuela especial
se iba a hacer a través de unos fondos nacionales, de lo cual había que presentar un expediente con el proyecto. Había 3 proyectos para Sí. hacer 3 escuelas. Bueno, eso se presentó. ¿Y? Bueno, la decisión es de Nación, no de la provincia de Santa Fe. Pero si son escuelas provinciales eso. No, la decisión de la construcción de la escuela era a través de unos fondos nacionales. Bueno, ¿quiere que te dé otro dato, Enzo? No es para hacer una discusión con esto. No, pero es que Pues yo le hice una nota a tengo Lichi una en su momento costumbre, y... tengo la costumbre de guardar Más cosas vale. y tengo Corresponde. documentación. Es más, el año pasado, 2022, Exacto. año no electoral, Ujú. no electoral, le hicimos una visita a la directora de la Escuela Especial con el diputado José Garibay para ponernos a disposición y comentarle que estábamos ingresando un pedido de informe en la Cámara de Diputados al Ministerio de Educación para que nos pueda comentar e informar en qué situación se encontraban los 3 expedientes que se habían generado en su momento para el pedido de la construcción de la escuela. Obviamente, como todo pasa, que los pedidos de informe no se contestan. Y nosotros avanzamos un paso más. Le hemos emitido al Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe una propuesta alternativa para resolver la situación de la escuela especial. Y estamos todavía a la espera, porque no es la única solución construir la escuela ahí, ¿eh? Es una de las soluciones, me parece una definitiva sería esa. Bueno, la otra era una ampliación en un espacio ocio que no se usa, donde hoy está funcionando en calle Colón y la Era. Toda la manzana donde está la escuela primaria 233, en el otro sector Sí. de Urquiza y Moreno funciona el jardín nucleado y por las Eras funciona la escuela especial. Sí, pero el lugar este de la escuela especial tenía un objetivo, que no era menor, porque los chicos podían hacer alguna actividad dentro de la escuela industrial, por eso se usaba el lugar tan cerca de la escuela industrial, Fabio. Miren, Enzo, yo lo que no, digo... no diga mire, No. mirá, decime. Bueno, mira, la vamos a tutear. No, eso, yo lo que digo es que el otro día tuvimos la posibilidad de charlar con Gonzalo Saglione, que fue el ex ministro de Economía de Miguel Lifchi. Y claramente decía, y nosotros lo conocemos porque me ha tocado estar durante muchos años en la gestión, y no se puede gestionar recursos financieros si no se tiene un proyecto serio. Entonces, primero hay que tener el proyecto. El proyecto se hizo. Sí, están los planos y todo. Y se elevó por los caminos correspondientes que eran con fondos nacionales. Pero una vez más, Nación nunca dio respuesta de los fondos para construir la escuela. Bueno, un tema para seguir charlando. Yo ¿Da para creo largo? que ustedes tienen que tomar un compromiso si llegan al Consejo y a la Intendencia de meterle calor a eso, porque no se nota que este Consejo, ni qué sé yo, se le meta, no hablemos el senador y los demás. Es que el compromiso está. Lo mencionaba recién Fabio, nosotros noviembre, diciembre del año pasado nos presentamos justamente en la escuela y llevamos una copia del pedido de informe porque iba a suceder esto, Enzo. Año electoral. Van a llegar un montón de candidatos, algunos en funciones y otros con intención de llegar, a los cuales los directivos de la escuela le van a trasladar esta inquietud. Claro. Y más de uno va a decir, no sabía nada. Y nosotros tenemos, bueno, en este caso es nuestro plan de gestión, lo levanto a modo de ejemplo, pero tenemos la copia, y la otra copia la tiene la escuela, del pedido de informe. Entonces, si ese pedido de informe ingresó a la Cámara, evidentemente los legisladores saben. Nadie puede hacerse el sonso en Pero este ¿y a sentido. qué se debe que no hay una respuesta concreta, digamos, por eso? Porque algo debe pasar en el medio. Sí, puede no haber un interés, como pasa con muchas cuestiones, ¿no? Puede ser que no haya interés porque se lleve adelante. hacerlo. Es cuestión de seguir charlándolo de eso. Me parece que es un tema que da Cortito para largo. algo, Pablo, hay un dato más, Enzo. Hace ver. más de 10 años que la escuela está alquilando el lugar de calle Presidente Perón, que en realidad no lo paga la escuela, lo paga la provincia. ¿Cuántas escuelas se hubiesen construido con la plata, el dineral Seguro. de estos 10 años? Seguro. ¿No hubiese sido mucho más fácil resolverlo construyendo el edificio y dejando de alquilar? Y sí, tiene su lógica hacerle el edificio, no hay vuelta de hoja, claro. Seguro. Sí. Yo creo que dentro de las posibilidades de que uno pueda hacer gestión, la realiza. De hecho, que no es la primera vez que nos ponemos a disposición de la escuela.
siempre nos hemos puesto a disposición de la escuela, la directora lo sabe que puede contar con nosotros, y también nosotros hemos avanzado en otros temas que tienen que ver, y involucra también al predio ese donde está la industrial, la futura escuela, y el Club Santa Catalina, que no es un tema menor. No, seguro. Porque el Club Santa Catalina acaba de cumplir 50 años de existencia y nunca había tenido un permiso como corresponde. O sea, la única autorización que había tenido, por lo que yo vi, era un papel donde el entonces director de la escuela, que los directores son renovables permanentemente, Sí. lo autorizaba a usar ese predio. El compromiso que nosotros asumimos en el 2015, en plena campaña a gobernador de Miguel Lifchit, cuando visitamos el club, fue que el club nos pedía que realmente le pudiéramos hacer un comodato para uso y goce del lugar y posteriormente la donación definitiva de las tierras. En eso avanzamos, en eso trabajamos, no es simple, no es algo sencillo, hay mucha burocracia en la administración pública, pero antes que Miguel Lifchit dejara la gobernación el 10 de diciembre del 2019, nos hicimos presente en el club y le entregamos una copia de un comodato por 10 años, que se renueva en el 2029, con prórroga automática, está rubricado con un decreto firmado por el gobernador y la ministra de Educación. Entonces, eso le da la tranquilidad al club que nadie le pueda decir que están de prestado. Y posteriormente, al año siguiente, 2021, cuando ya no éramos gobierno en la provincia de Santa Fe, no nos quedamos de brazo cruzado. Necesitábamos la documentación que nos avalara para poder pedir la donación definitiva de las tierras. Y fue que ingresamos en la Cámara de Diputados a través del ingeniero León Garibay un pedido solicitando la donación definitiva de las tierras que utiliza hoy Santa Catalina a nombre del club. Y lo avalamos con este convenio que se había firmado. Pero también venía a traerle tranquilidad a la escuela, y a la escuela industrial y a la escuela especial, porque digo, también en el medio, cuando el Estado no está ordenando, se genera mucha polémica de que el club quería avanzar, de que la industrial quería avanzar, y la verdad que nadie quiere pasar por encima de nadie y nadie se quiere quedar con lo que no es de uno, pero tiene que ver con que el Estado tenga un rol fundamental de ordenar cuál era el sector que le correspondía a la escuela al Club Santa Catalina, cuál era la escuela especial y cuál era la industrial. Y en eso se trabajó y en eso seguimos trabajando y estamos muy cerca de que el Club Santa Catalina tenga definitivamente la donación de las tierras que les corresponde al pedido que figura en el mapa, ¿no? Y de la misma manera estamos a disposición para seguir trabajando con la escuela especial. Pero es como decía recién Leandro, ahora van a aparecer un montón de candidatos, incluso del oficialismo local y provinciales, que se van a dar por desentendido de la situación. Y la verdad es que yo hasta me animo a decirlo porque se lo dije a la directora. Nadie quiere pagar el costo político de decir que la escuela no se va a construir. Entonces, si la escuela no se va a construir, debería alguien asumir ese compromiso de decirlo y darle una alternativa. Decir, mire, creemos que lo mejor es... Vamos a construir 2, 3, 4 aulas donde está funcionando hoy, por calle La Hera, le vamos a hacer un Zoom y tenemos centralizado el jardín, la escuela primaria y la escuela especial. Pero nadie lo hace. Y no somos nosotros porque no tenemos competencia para hacerlo. Pero bueno, sin lugar a duda, a nosotros no solo nos gusta comprometernos, sino también hacernos cargo de continuar con las gestiones. Bueno, es un tema que da para largo, digo, podemos seguir charlando en otro momento sobre eso. Me gustaría preguntarte, Leandro, y en particular también para darte un poquito de lugar, vos estás en búsqueda de una banca en el Consejo Municipal de aquí de nuestra localidad. Me gustaría preguntarte brevemente, porque se nos va escapando el tiempo y todavía nos quedan algunas preguntas por hacer. ¿Cómo ves el Consejo de nuestra localidad actualmente y en qué crees que vos podés aportar justamente si sos electo como concejal? Bueno, una de las cuestiones fundamentales hoy tiene que ver justamente con lo que mencionamos y que es parte de nuestro plan de gestión, que es la transparencia. Hoy vemos que al Consejo no llega la información necesaria, no llega la información que debería llegar, no solamente para los concejales, para el resto de los ediles, sino también para la ciudadanía. En ese sentido, nosotros dentro del plan de gestión proponemos, por ejemplo, la realización de una página web año 2023. No puede ser que no esté todo digitalizado, más allá de que haya medios que van a cubrir lo que sucede con la sesión, pero para el vecino común es muy difícil a veces llegarse en hora y día
donde se desarrolla la sesión. ¿Cómo no va a tener una página donde, entre otras cosas, se aclare, por ejemplo, qué comisión integra cada concejal? Eso también se tiene que saber. Bueno, es parte de la propuesta. ¿Cómo lo veo hoy al Consejo? Lo veo como un Consejo que responde al oficialismo, porque tiene su mayoría y porque no se dan los debates necesarios, los debates profundos. Con Fabio hemos presentado algunos proyectos que verdaderamente lo hubiesen cambiado la vida a un sector de la ciudad, como tiene que ver con la apertura de las calles Chile y Brasil. Hoy salir por Entre Ríos hacia Pomilio en un horario pico del cierre de las escuelas es imposible. Nosotros tenemos el local enfrente y lo vemos y lo padecemos a diario. Bueno, ese proyecto, por ejemplo, que era muy interesante, que hubiese ordenado el tránsito, que hubiese sacado un poco de caos vehicular, que hasta le hubiese dado seguridad a los chicos y a los padres alrededor de la escuela, ni siquiera fue ingresado al Consejo. Se llevó, se recibió y así como se recibió se cajoneó. Bueno, me parece que hoy no se está escuchando muchos de los reclamos y me parece que hay debates mucho más profundos que darse y que hoy el Consejo lamentablemente no los está dando. Perfecto. Bueno, me gustaría y nos gustaría preguntarles también un poquito al respecto y ya más quizás en detalle alguna medida específica, por ejemplo, que tomarían en el caso, Fabio, si vamos a suponer que en las próximas elecciones fueras electo intendente de nuestra localidad, ¿cuál sería la primera medida que tomarías respecto a la cuestión de la seguridad, que es una cosa importante y que los vecinos la tienen muy en cuenta? Justamente, seguridad es lo que nos preocupa a todos. Yo tengo mi familia aquí, tengo mis hijos que van a la escuela, que van a hacer deporte, y uno, la verdad, se ve preocupado porque no estoy inmunizado de que no voy a ser afectado por la seguridad. Realmente es alarmante cómo Bermúdez se la ha dejado a la deriva. Y nosotros venimos, una vez más, con pedido de informe desde el 2018, cuando había vandalismo, que se quemaban muchos vehículos en la zona. Le hemos solicitado al Ejecutivo, al municipio, que nos informe cuántas cámaras, qué tipo de cámaras, si el centro de monitoreo funcionaba. Nada, nunca se contesta nada. En el día de este año electoral, casualidad electoral, hacemos grandes anuncios. Nosotros propusimos hace un año que el acceso principal a la ciudad, que es el de Gervaso, con el acceso a la autopista, debería haber un destacamento fijo, que controle el ingreso y egreso de cada vehículo para ver, bueno, un poco darnos la tranquilidad. Lo único que se logró hacer es poner una casilla de seguridad vial, que uno pasa las 24 horas y está vacía, no cumple ninguna función. En 8 años de gestión de Daniel Sinali, lo único que se logró, un destacamento fijo en el límite de Bermúdez con Granadero Baigorria, sí, pero que hacen trabajo administrativo, no controlan nada, no hay un control de tránsito y absolutamente de nada. Y la verdad que a nosotros nos preocupa muchísimo. Y por eso en el plan de gestión nosotros proponemos urgentemente ordenar las prioridades. Las prioridades no son gastar millones y millones de pesos en hacer 2 fuentes de agua que encima no funcionan. Hoy hay que hacer una gran inversión en el tema de seguridad. Y para eso queremos invertir, como lo han hecho muchas localidades muy pequeñas, en un verdadero centro de monitoreo. Nosotros proponemos hacer el centro de operaciones bermudense, donde esté equipado con alta tecnología de cámaras en puntos estratégicos, que los ingresos y egresos a la ciudad tengan cámaras lectoras de patente, que esto no es ningún invento, donde en los lugares que se ha aplicado se ha demostrado que el resultado ha sido altamente positivo. Y donde también funcione como un centro de operaciones ante un código rojo. ¿Qué le llamamos código rojo? Primero, es increíble que aquí en la ciudad ya se naturalizó y es como el pan nuestro de cada día, que haya robo de medidores, de cable, de picaporte, de cualquier cosa y nadie ve nada. Nadie ve nada. Nosotros creo que necesitamos que un centro de monitoreo con gente capacitada esté permanentemente vigilando la ciudad y alertando a la policía o al comando radioeléctrico ante una situación mínimamente sospechosa. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener un control de la ciudad, porque el intendente es la máxima autoridad y nos debe cuidar, tiene la responsabilidad de cuidarnos. Y si ve un acto sospechoso y llama al comando radioeléctrico o a la policía y ve que en vez de acudir a los 10 minutos, 15 minutos, demoró 1 hora, 2 horas, que obviamente lo escuchamos y pasa en la ciudad, es el intendente quien al otro día tendría que estar en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe pidiendo que se le resuelva esa situación, porque no puede dejar a la deriva de que la policía nos descuide.
Y por otro lado, digo, primero para atacar fuertemente lo que tiene que ver con la seguridad y brindarle tranquilidad a las familias cuando los chicos van a la escuela o la gente va al trabajo o va al médico. Crear los corredores seguros, lo venimos diciendo hace 3 años nosotros, los corredores seguros. Pero lamentablemente Bermúdez tiene esa cuestión. Siempre empezamos a trabajar ante el hecho consumado. Cuando ocurre un caso, como ocurrió lamentablemente con estos chicos cerca de la escuela 223, empezamos a hablar de las soluciones. Y nosotros tenemos que trabajar antes con las soluciones, para prevenir, no después del hecho consumado. Entonces nosotros planteamos el centro de monitoreo, las cámaras, corredores seguros, y también que el centro de operaciones funcione ante una alerta roja que tiene que ver con un accidente de tránsito, que tiene que ver con una posible evacuación. ¿Por qué? Porque cuando ocurre algo de esto, que puede ocurrir en cualquier momento, la gente, el vecino, el ciudadano común, no sabe a dónde tiene que llamar primero. Si tiene que llamar a los bomberos, a qué número, si tiene que llamar a la ambulancia, si tiene que llamar a tránsito, si tiene que llamar a defensa civil. Bueno, el centro de operaciones es lo que nosotros entendemos que ante una alerta roja pueda ser quien articule con defensa civil, con tránsito, con la policía, con la ambulancia, con los bomberos, absolutamente sea quien coordine todo el operativo para asistir ante esa emergencia. Y eso nos permite también ser un controlador de los prestadores de esta emergencia. Ahí va, bueno, se nos va escapando el tiempo, ya no nos queda menos de un minuto. Sí. Tenemos Menos un minuto. 2 preguntas para hacer. Yo tengo una. A ver. El tema de la red cloacal en Capitán Bermúdez. En Capitán Bermúdez hay un 18% de la red cloacal. ¿Ustedes cómo ven este problema? Porque es fundamental. Sí, principalmente esa es la palabra, es un problema. Pero además, Enzo, hay un problema, y voy a tratar de ser lo más sintético posible, hay un problema con el futuro, porque ¿a dónde se van a pedir los fondos a partir de ahora? Recordemos que son fondos que vienen de Lenosa. De Lenosa, claro. ¿Y esta gestión está en condiciones de documentar si se terminó la obra en Villa El Prado? Yo lo desconozco, porque ahí esa obra se da por terminada. Pero no Sí. funciona. No sé si funciona. No funciona. ¿Vos estás seguro Se de ha eso? cerrado todo y esa obra no está funcionando. Con lo cual, cuando se vaya a pedir recursos para seguir avanzando con la red cloacal, se van a encontrar con un Ok. inconveniente, con que no se ha terminado la obra. Porque en eso se han quedado un poco cortos, me parece a mí, porque no puede haber una ciudad como esta donde la gente ya tiene 4, 5 pozos negros, no sé cómo es tu casa ahí, pero es insólito esto. Alguna vez hay que resolverlo esto. Por supuesto. Ahí va, bueno, con la pregunta de Enzo entonces, que también son preguntas que dan para charlar mucho, pero Sí, el tiempo porque se lo es venía. tirano y se nos escapa. Hacerles rápido la penúltima, que tiene que ver con qué candidatos se referencian, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Bien, a nivel provincial estamos bajo la línea de Mónica Fein como precandidata a gobernadora y para lo que tiene que ver justamente con la Cámara de Diputados bajo la figura de Clara García. Ahí va, y a nivel nacional. Qué pregunta. Qué pregunta, ¿no? Es una pregunta complicada. Se Se la la decimos dejo. a todos los candidatos y candidatas de aquí. ¿No hemos ido? Bueno, no, nosotros siempre decimos que somos un partido, primero frentista, siempre lo hemos sido, allá desde la Alianza Santafesina, y después que somos muy orgánicos. Todas las decisiones se definen en un congreso, sea provincial o nacional, se discute, se debate todo el tiempo que sea necesario y después se Democracia somete a interna. votación. Democracia interna. Exactamente. Por eso digo, la incorporación del Partido Socialista al frente de frente tiene que ver con esta aprobación por mayoría, que aceptamos y entendemos las reglas de juego. Digo, si nos toca conducir, conducimos, y si nos toca acompañar, acompañamos, lo hemos hecho toda la vida. Y a nivel nacional, bueno, se ha definido hacer una otra alternativa con el cordobés Schiaretti, acompañando obviamente en una alianza o un frente donde vamos a acompañar, bueno, obviamente la candidatura de él. Ahí va, Schiaretti que va como candidato a presidente, acompañándolo Randazzo. Como vicepresidente. Y Ahí Esteban va. Paulón en la lista de diputados por la provincia de Santa Fe. Esteban Paulón, el rosarino. Así es. Exacto. Ahí va. Ahí va. ¿Es el hijo del Paulón famoso? No, No, pero mirá. es otro. No, lo conozco. por eso justo Pero un lo gran mencioné. militante. Lo conozco. Un gran militante. Bueno, la última, y ahí sí con esto cerramos. Vamos a volver, ¿eh? Vamos a volver. Por supuesto que sí, en algún momento seguramente que sí. Un minuto o menos, Fabio, que le digas básicamente a la audiencia, quienes nos estuvieron escuchando hoy, aquí en FM por Jujuy, particularmente en El Hormiguero, ¿por qué el próximo domingo, no sino el de la semana que viene, tienen que darte el voto de confianza para que seas intendente de nuestra localidad? Porque me avala la trayectoria y mi historia de haber transcurrido muchos años trabajando con las instituciones,
que somos gente de palabra, que todo lo que hemos dicho lo hemos sostenido en el tiempo, que no nos borramos después de una elección, sino que seguimos trabajando, que realmente queremos un cambio para la ciudad. Y uno lo recoge todos los días, de que no puede ser que la ciudad no crece, que cada vez empeora, que siempre ganan los mismos. Bueno, este es el momento, creemos que se ha cumplido un ciclo y que este año se va a producir ese cambio que tanto anhelamos los bermudenses. Me comprometo, como lo he hecho toda mi vida, a seguir trabajando por la ciudad que me vio nacer, que me vio crecer y donde formé mi familia. Fabio, Leandro, gracias por estar aquí. Como le decimos a todos los candidatos que han pasado, que tengan la mejor de las suertes en las próximas elecciones PASO. Ya lo estaremos evaluando después del domingo 16 de julio. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero gracias por venir. No, gracias a ustedes y felicitaciones por este espacio también que nos dan a todos los candidatos, porque me parece que es importante que la audiencia, que los vecinos sepan cuáles son las propuestas de cada uno a la hora de decidir el voto. Ahí va.